vamos a ir al libro de Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 6. Estos días atrás hemos hablado en cuanto a la salvación y unos temas muy importantes. Una de las cosas que he hablado y he dicho en una ocasión, en uno de los mensajes, que la salvación consiste en 4 etapas. ¿Cuántos dicen amén? No es simplemente la salvación, acepto al Señor y se terminó ahí. No. Ese es el inicio de la salvación. Creer en el Señor, recibirlo para perdón de nuestros pecados. Esa es la etapa inicial del creyente, cuando recibe a Jesús en su corazón y ahora Jesús, el Espíritu de Dios, viene a vivir a su corazón. Luego viene la segunda etapa, que es la etapa de la santificación, donde el Espíritu de Dios comienza a santificarnos porque nosotros comenzamos a tener unión con Él y a relacionarnos con Él, con su palabra, por medio de la oración. Somos parte de una iglesia local, comenzamos a asistir a la iglesia y ahí Dios comienza a hablarnos, a ministrarnos y claramente nosotros en nuestra unión personal, en nuestro diario vivir en comunión con el Señor, Dios comienza a santificarnos. Luego viene la tercera etapa, que es la etapa de la conformación, que es la etapa donde vamos mostrando que Cristo se va reflejando en todas nuestras acciones a través de nuestra vida. Donde ahora el Señor ha forjado en nosotros y comenzó a forjar cada fruto, la paciencia, el amor, la templanza, la benignidad y todos los frutos espirituales que habla el libro de Gálatas. Esa es la tercera etapa. Nosotros estamos en la etapa número 2 y número 3. En la etapa de la santificación y en la etapa de la conformación de Cristo en nosotros, mostrándose. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y la cuarta etapa para cerrar la salvación es la glorificación, es cuando nos vayamos con Él y seamos glorificados, tengamos cuerpo glorificado. ¿Me va siguiendo? Entonces la salvación, ahora usted entiende que la salvación no es simplemente acepto al Señor y se terminó. Y me voy al cielo cuando me muero. No, muchos cristianos van a querer pensar y piensan de esta manera: no, pero yo recibí al Señor, ya estoy salvo. No, no es así. Ese es el inicio de la salvación. Pero ahora viene la parte donde tú comienzas a ser uno con Él y comienzas a ser miembro de una iglesia y comienzas a dejar que Él transforme tu vida y vaya cambiándote. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y vamos a hablar en esta tarde, según los puntos que estamos mencionando, la segunda etapa, la etapa de la santificación, de la purificación en nuestra vida, porque es muy importante. Ya tenemos toda la salvación. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Porque todos los que están aquí han recibido al Señor amén, como su Salvador y como su Señor. Pero ahora seguimos en este segundo proceso y etapa de que Él nos tiene que ir limpiando de todas las cosas que nosotros venimos acarreando en cuanto a tradiciones, en cuanto a culturas, en cuanto a nuestra vieja manera de vivir. Hay cosas que el Señor tiene que ir quitando, limpiando, arrancando, sacando pensamientos, cosas que van llevándonos a volver a la vieja vida, a la esclavitud de nuevo. Y eso es donde no tenemos que permitir que el hombre caído tome lugar en nuestra vida, sino el poder de Dios y Cristo. Dice así la palabra, Primera de Corintios capítulo 5, verso 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Verso 7. Limpiad pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como soy, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Verso 8. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Tome tu asiento esta tarde. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? El apóstol Pablo, en esta primera carta a la iglesia de los Corintios,
Ya hemos nosotros enseñado cómo estaba conformada la iglesia de Corintios. La iglesia de Corintios estaba conformada en cuanto a judíos y a gentiles. La iglesia de Corintios era una iglesia donde el Espíritu Santo se movía de una manera poderosísima y donde abundaban los dones. ¿Cuánto dice la mera eso? ¿Qué había en la iglesia de Corintios? Había conmigo dones espirituales. Había profecía, había don de milagro, había ciencia, había don de sanidad. O sea que la iglesia de Corintios era una iglesia muy espiritual. Tenía la vida divina que se manifestaba en una gran magnitud muy poderosa, pero no dejaba de existir en la iglesia diferentes clases de problemas y de pecados que había que resolver. Amén. Más allá de que había dones espirituales, más allá que había fluir de Dios, también consistía en que había muchos problemas. Por eso también vemos que en el libro de Corintios habla que había divisiones, había favoritismo y había pecados todavía, aleluya, que debían de quitarse del medio de la congregación. Por eso el apóstol Pablo hablaba y llevaba el mensaje para que el Espíritu Santo y por medio de la palabra del Señor la iglesia entendiese, la iglesia abriera sus ojos, más allá de cómo la iglesia estaba dotada en cuanto a los dones espirituales, la iglesia tenía varios problemas a resolver. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Decía que está a tu lado, tengo algunos problemas que resolver y solo Dios lo puede hacer. Todos tenemos situaciones que tenemos que resolver en cuanto con Dios. Y como iglesia del Señor, porque la iglesia no es las cuatro paredes, sino que somos todos nosotros, hay cosas que se tienen que resolver, hay cosas que Dios tiene que tratar, hay cosas que Dios tiene que limpiar, hay cosas que Dios tiene que cortar. ¿Cuánto dicen amén? Según lo que vemos y el contexto de la iglesia de Corintios, amén. Entonces vemos que esta iglesia era una iglesia colaboradora con Dios, pero existían varios problemas. Uno de los problemas que existió y que comenzó a abundar eran las divisiones, eran las contiendas y los pleitos, que eso lo podemos ver en el capítulo 3, que eso estaba muy latente en la vida de la iglesia de Corintios. ¿Cuánto dicen amén? Estos días atrás estuvimos hablando cómo la división afecta la vida de la iglesia y cómo nosotros podemos aún estar divididos de Cristo y eso puede afectar nuestra comunión. Y cómo una persona dentro de la iglesia que está en división, en desacuerdo, puede afectar al resto, cómo puede contaminar al resto. Y eso es lo que no tenemos que nosotros guardar en nuestro corazón. Y si hay división, decir, Señor, no quiero estar dividido, yo fuera, porque la división es del diablo. La división no es de Dios. La división la causó el pecado. Y en el corazón de los hombres está la división. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ahí vemos el favoritismo de un predicador con otro. Capítulo 3 de 1 de Corintios. Soy de Pablo, soy de Apolo, soy de Pedro. Amén. Entonces la iglesia estaba dividida. Y Pablo dijo, ¿Cristo está dividido? No, Cristo no está dividido. Cristo es uno solo. Entonces dice, Pablo sembró, Apolo regó, y el que da el crecimiento es Cristo. Y habla en cuanto a que los hombres son utilizados por Dios con la función asignada, que cada hombre fue levantado para sembrar y llevar el evangelio del reino del Señor. Pero el crecimiento lo da Dios. Dios da el crecimiento a cada creyente. Pero tiene que haber un Pablo que siembre, tiene que haber un Apolo que riegue, tiene que haber un Pedro que abra el camino, que surque la tierra para echar la semilla. Tiene que existir para que luego, cuando cada uno cumpla con su función como colaborador, el Cristo de gloria dé el crecimiento a la iglesia. ¿Cuánto dice amén a eso? Lo que vemos en el capítulo 5 es algo terrible. Primero, lo que vemos en este capítulo es que había un caso de inmoralidad sexual. Lo que nosotros podemos ver en el verso 1 en adelante, dice así, yo se lo quiero leer en esta versión que es la Nueva Traducción Viviente. Miren lo que dice: me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes, algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Miren qué terrible este pecado. Un hombre o un joven
llorando con la madrastra. Es terrible. Y dice, verso 2, en esta traducción, ustedes están muy orgullosos de sí mismos, en cambio deberían estar llorando. ¿De qué estaban orgullosos ellos mismos? Ellos estaban orgullosos de cómo Dios se movía en esa iglesia, pero lo que no se estaban dando cuenta y lo que no estaban amonestando era el pecado que este hombre estaba cometiendo. Había un pecado muy grave en la iglesia de Corintios. Y parece que la iglesia de Corintios estaba pasando por alto ese pecado. No estaba prestando atención, no estaba exhortando, no estaba disciplinando, no estaba llamando la atención a ese hombre en cuanto a ese pecado terrible que dice que ni los paganos se debe de mencionar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero ellos como estaban orgullosos de ellos mismos. Pero Pablo dijo, ustedes deberían de estar llorando de dolor y de vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. A molestar a ese hombre. No está hablando, escuche, en cuanto a echarlo de la iglesia, a expulsarlo de la iglesia. No, está hablando en cuanto a que la iglesia tiene que tomar la firmeza de hablar del pecado que se estaba cometiendo. De llamar a la exhortación, aleluya, de ese, porque el pecado que este hombre estaba cometiendo afectaba la vida de la iglesia en el espíritu. Un pecado en la iglesia de estas características afecta al resto de los hermanos, afecta la vida espiritual de la iglesia. Si no se toma, aleluya, medidas serias en cuanto a que esa persona recapacite, a que esa persona deje ese pecado. Entonces dicen amén. Entonces parece que los corintios se sentían muy orgullosos de ellos mismos, pero Pablo dice, ustedes tendrán que estar llorando y les tendrán que dar vergüenza, porque hay un pecado ahí y ustedes están pasándolo por alto, ustedes no lo están amonestando, ustedes están sabiendo que ese varón está acostándose con su madre y ustedes no han tomado carta en el asunto. Entonces dicen amén. Es como decir, para que usted entienda, usted tiene un hijo adolescente o un hijo joven, porque esto pasa muchas veces en las familias, y ese hijo joven tiene una novia. Y ese joven lleva a la novia a la casa. Y los padres le permiten a ese joven que esa novia se quede a dormir en la casa. ¿Usted cree que ese joven va a estar abrazado y nada más con esa novia? No. Va a hacer cosas que no tiene que hacer. Pero a veces los padres avalan ese pecado. Avalan eso. ¿Y qué pasa? Traen, aleluya, a que ese pecado tome dominio de ese hogar. Y a veces hasta padres que son creyentes permiten esas cosas. Permiten ciertos pecados, pero no pasa nada. Si todo el mundo lo hace, si no van a hacer nada malo, no. Y han permitido que el pecado entrara a su casa. Y eso afecta a la vida, afecta a la comunión, afecta el ambiente del hogar. Hay padres que permiten que jóvenes compren cosas robadas y están trayendo el anatema a su casa, y eso está afectando el ambiente del hogar, está afectando, entra una maldición en el hogar. Hay otros que han permitido que mientan continuamente y que presten el oído a la mentira y a la murmuración, y eso está afectando y está gobernando ese hogar. Por eso todo lo que es pecado y nosotros sepamos que están haciendo nuestros hijos o los que conviven con nosotros, tenemos que tomar carta en el asunto y erradicar y cortar eso de raíz. Y sacar eso de raíz, no permitir que afecte la comunión con Dios. Que afecte la vida espiritual. Porque tú estás siendo copartícipe de ese pecado. Está siendo copartícipe de eso que a Dios no le está agradando. Y Dios nos va a demandar, Dios nos va a pedir cuentas. ¿Cuántos dicen amén?
Aún si no corregimos a nuestros hijos y sabemos que está mal y nosotros no tomamos carta, como se dice, en el asunto, no los corregimos, Dios no va a demandar porque están bajo nuestro techo. Si nosotros no los corregimos, si nosotros no les decimos las cosas como son, aleluya. Aún si tú no le dices que busques a Dios, tú conociendo las cosas de Dios, y tú no le estás diciendo hay que buscar a Dios, nosotros como familia tenemos que buscar a Dios, nosotros como familia tenemos que amar al Señor. Si usted ve la historia del pueblo de Israel, por eso los judíos dicen que repiten las palabras de la ley a sus hijos a la mañana, al acostarse, al levantarse. Todo el tiempo le están recitando las escrituras para que le quede grabada las escrituras en su mente. ¿Cuánto dicen amén? El pecado que estaba ocurriendo aquí era muy grave. Pablo dice que estaba ausente, pero él se enteró de lo que estaba aconteciendo y a él le causaba dolor, le causaba tristeza de cómo la iglesia no estaba tomando asunto en este caso, y eso afectó a la iglesia. La división afecta a la iglesia, la murmuración afecta a la vida de la iglesia, el chisme afecta a la vida de la iglesia. Por eso no tiene que haber en esta congregación, no tiene que haber chisme, no tiene que haber división, no tiene que haber pelea, eso no tiene que existir en nosotros, eso no tiene que haber competencia, celo, no tiene que haber eso en nuestros corazones. Y si hay eso en nuestros corazones, rápidamente, Señor, perdóname, quita esto que me quiere venir, este celo, esta competencia, esto que quiere venir para que yo murmure, esto que me llama la atención del hermano que me quiere contar algo y yo quiero prestar el oído, que se corte esa división, que se corte esa murmuración. Usted puede ser responsable de afectar la vida de la iglesia. Usted tiene que cuidar la unidad de la iglesia, tiene que cuidar la unidad entre los hermanos. Pero hay hermanos que a veces no entienden que hay cosas que no deben de hacer y las hacen. Hay cosas de las cuales no tienen que hacer y no hay justificación. No se debe de hacer y no se tiene que hacer, porque eso causa en el corazón de la iglesia dolor. Va a afectar la vida de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Si tú lo hiciste y estás arrepentido, decirle, Señor, perdóname, nunca más. Nunca más esto. Nunca más voy a hacer esto, Padre. Lo hice, me equivoqué. Abrí puerta a la emoción, al dolor. Entonces hice algo que no tenía que hacer. Señor, y sé que esto primero me afectó a mí y afecta a la iglesia. Afecta a los hermanos, afecta el fluir, afecta. ¿Cuánto dicen amén? Si hicimos algo de eso, tenemos que decir, Señor, perdóname. Señor, no quiero esto primeramente para mi vida y segundo para la iglesia donde congrego. Yo no tengo que afectar la vida de mis hermanos. Yo no tengo, Padre, no, en mi corazón no tiene que haber nada. ¿Cuánto dicen amén? Entonces el apóstol Pablo dice, ustedes tendrán que estar llorando de dolor y de vergüenza y de echar a ese perverso de entre vosotros. Cuando dice echar, no está hablando en cuanto a expulsarlo, está hablando, ¿sabe qué? En cuanto a dejarlo solo. Primero a molestarlo, primero exhortarlo, primero llamarlo al arrepentimiento. Por eso la Biblia dice que primero se lo llama a aquel que está causando división o haciendo algo, se lo llama en privado y se le dice las cosas. Luego, si persiste en eso, va con 2 o 3 testigos y se le habla. Y si sigue haciendo lo mismo, el creyente, el pastor, el líder, lo habla delante de todos para que le cause vergüenza. Y si después de las 3 amonestaciones sigue persistiendo, se lo tiene que expulsar de la iglesia en cuanto a esa conducta y a esa tendencia que está teniendo. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Uno diría, pero Dios es así. Sí, Dios es así porque su palabra lo dice. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Verso 3. Aunque no estoy con ustedes, yo no leo en esta versión, usted léalo en la versión Valera. Aunque yo no estoy con ustedes en persona, pero sí lo estoy en el espíritu, dice. Y como si estuviera ahí, ya emití mi juicio sobre ese hombre. Dice Pablo, yo no estoy ahí, pero yo ya emití un juicio sobre esa persona. ¿Qué quiere decir esto? Pablo comenzó a orar. Pablo
ya tenía una decisión firme en el Espíritu, clamando por la iglesia de Corintio y por lo que estaba ocurriendo en la iglesia. Que estaba ocurriendo un caso de inmoralidad y la iglesia pasó desapercibido. Nadie quería decir nada. Nadie quería decir que ese hombre estaba haciendo algo que era incorrecto, abominable ante los ojos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si usted quiere leerlo, anótelo. Lo que dice en cuanto, lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento en cuanto a tener relaciones con los propios parientes. Deuteronomio 22:30, para que usted lo anote y lo lea en su casa. Que Dios reprueba eso, que Dios no acepta eso. Cuando dice gloria a Dios. ¿Me va siguiendo? ¿Qué hizo Pablo? Diga conmigo, emitió un juicio. ¿Sobre quién? Sobre ese hombre. Pablo no estaba. Pero Pablo se había enterado. A Pablo le comentó, no solo, escuche, yo quiero que usted entienda esto. Porque algunos dicen, bueno, que Dios le revele todo al profeta, le revele todo al pastor, que le muestre cómo están los hermanos. No, si usted ama la iglesia, usted va a velar por la iglesia también. Si usted ama verdaderamente la iglesia, usted va a ser precavido y usted no es, pastor, yo no te quiero venir con este chisme, pero mirá, pasó esto. Eso no es un chisme, eso es cuidar la vida de la iglesia. Pastor, mirá, esta situación pasó en la iglesia, pasó esto, pasó lo otro, y hay un testigo, mirá, querés que traer este testigo, y si viene ese hermano con otro hermano y dice, sí, pastor, ¿verdad? Pasó esto, gloria a Dios, porque esa persona no me está chismeando, está hablando porque ama la iglesia y quiere cuidar la iglesia. No la está destruyendo, no está yendo con chismerío. Está cuidando la iglesia del Señor. Porque está amando a la iglesia y está amando al hermano y no quiere que ese hermano se equivoque y no quiere que ese hermano tome una decisión equivocada y no quiere que ese hermano escuche a otro hermano rebelde que anda insujeto, que anda haciendo cosas que no tiene. No, le dice y le cuenta al pastor. Dios va a revelar todas las cosas porque Dios revela, pero hay cosas que hay que hablar, hay cosas que si amamos la iglesia tenemos que ir a los pastores y decir, pastor, mira, pasó esta situación, yo te tengo que tener al tanto de esta situación, pasó esto, amén, hermana, vamos a orar y vamos a tomar carta en el asunto en esta situación. Así se maneja la iglesia del Señor. Cuando dicen amén. Esta es la doctrina de en cuanto a la iglesia, cómo nos conducimos como iglesia, cómo debemos nosotros como iglesia del Señor manejarnos en un ámbito espiritual, en un ámbito de unidad y de amor si amamos la iglesia del Señor. No queremos ver la destrucción del hermano, no queremos ver la caída del hermano, no, pero sí decir, oramos por el hermano, pero sí comentamos lo que está pasando para que estemos orando o para que tomemos asunto de ese caso y podamos levantar al hermano, restaurar al hermano o exhortar al hermano. ¿Dicen amén? ¿Me va siguiendo? Entonces ya había emitido un juicio Pablo. Pablo no estaba, según lo que dice la Biblia, no estaba en la iglesia, estaba en otro lugar, pero se le informó lo que estaba pasando. Entonces Pablo estaba emitiendo un juicio. Pablo estaba orando por esta situación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están orando? ¿Cuántos saben de lo que están aquí, las cosas que están sucediendo en su familia? ¿Cuántos saben? ¿Cuántos saben que en su familia por ahí hay cosas que no están bien y hay pecados muy graves en el ámbito familiar? ¿Qué tiene que hacer usted? ¿Usted tiene que acusarlo? No, usted tiene que orar. Usted tiene que clamar al Señor, aleluya. Usted tiene que orar por ese familiar, usted tiene que orar por esa casa, usted tiene que orar por ese familiar. Señor, ellos no te conocen ahora. Padre, ellos te oyeron, pero no te han conocido. Señor, te pido que los perdones, perdonarlos, ayudarlos, limpiarlos, tocar el corazón para que vengan a ti. Eso es diferente a que nosotros oremos por nuestros seres queridos. Pero la iglesia es diferente ya cuando es la vida de la iglesia. Amén. Escuche lo que dice entonces. En el nombre, verso 4, en el nombre del Señor Jesús, ustedes deben convocar a una reunión en la iglesia. Dice esta versión. Estoy leyendo en esta versión viviente. Yo estaré presente en el Espíritu, dijo Pablo. Igual que el poder de nuestro Señor Jesús. Pablo no estaba, pero iba a estar presente en... ¿Cómo iba a estar presente? En el Espíritu.
igual que el poder del Señor Jesús. Él no iba a estar físicamente, pero en el Espíritu Pablo estaba ahí junto con esos hermanos que hayan convocado una reunión para comenzar a tratar este caso. Amén. Hay cosas que Dios tiene que tratar en nuestra vida. Hay cosas personales que Dios trata en nuestra vida, pero hay cosas más graves que Dios trata en cuanto a administraciones, en cuanto a cosas que debemos nosotros solicitar para que Dios vaya obrando y tratando en nosotros. Y después está el trato corporativo de la iglesia, en cuanto cuando hay demonios que quieren entrar y destruir, entonces ahí corporativamente comenzamos a hablar la palabra, a exhortar por la palabra, para que ninguna clase de espíritu diabólico quiera afectar tu vida y la vida de la comunión de la iglesia. ¿Me va siguiendo? Escuchen. Verso 5. Entonces deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás. Cuando nosotros leemos esto, cuando yo leo esto, o cuando cada uno de ustedes lee esto, ¿qué quiere decir Pablo refiriéndose a este texto? ¿Que debemos de entregárselo al diablo para que el diablo lo destruya? No. Lo que quiere decir es que después de la exhortación, y si no ha entendido y no se ha arrepentido, hay que dejar que ese hermano se sienta solo. O sea, hay que hacer algo. No hay que compartir con ese hermano. No está diciendo expulsarlo rápido de la iglesia. Dijimos que la expulsión de alguien de la iglesia es cuando reincide en el pecado continuamente y aún exhortándolo no quiere abandonar ese pecado y está destruyendo la vida de la iglesia. Pero acá está diciendo entregárselo, aleluya, ¿a quién? A Satanás. A entregárselo a Satanás para, escuche, para destrucción de la carne. ¿Para destrucción de qué? De la carne. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Qué significa esto? Y a su nombre. Esto significa que este hermano tiene que quedar excluido de la comunión de la iglesia para que en un momento el Espíritu Santo lo ministre y se arrepienta. Y si no se arrepiente, el que va a tener lugar en la vida de este creyente, ¿qué va a hacer? Satanás. Claramente que el pecado que está cometiendo está a merced del diablo. Pero tiene que quedar excluido de la comunión de la iglesia. Amén. Para que en un momento se sienta tan solo y recapacite por la obra del Espíritu y ese creyente se vuelva a Dios y se arrepienta de ese pecado. Eso es lo que quiere decir Pablo, según entregárselo a Satanás para que toque. Y a veces, escuche, el pecado, si el creyente reincide y se le exhorta y no cambia y sigue y sigue y sigue, entonces el diablo puede tocar hasta la carne. Puede venir una enfermedad, puede venir algo que ocurra. ¿Puede hacer eso Dios? Claro. ¿Cómo podemos comprobar bíblicamente esto? El rey Ezequías fue el profeta y le dijo: ordena tu casa porque de cierto morirás. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo el rey Ezequías? Lloró y se arrepintió. Le dijo: Señor, acuérdate que he andado íntegramente en tu camino. Perdóname, Señor. Él estaba enfermo. Y cuando se iba a ir el profeta, Dios le habló y le dijo: vuélvete y dile, por cuanto he visto sus lágrimas, he visto su arrepentimiento, que le voy a añadir 15 años más de vida. O sea que Dios perdonó, porque había una sentencia de muerte en la vida del rey Ezequías por cuanto su vida no estaba ordenada, en cuanto él no estaba bien delante de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces el apóstol Pablo habla de entregárselo a Satanás para que toque su carne, escuche,
a fin de que su espíritu se salve. Gloria a Dios. A fin de que él se arrepienta, aleluya, y su espíritu se salve. Aleluya. Gracias. Hay sentencia de juicio para muchas personas hoy en día. ¿Pero para qué? ¿Para que se vayan al infierno? ¿Dios los quiere mandar al infierno? No. Dios ha enjuiciado a algunos para que lleguen a tocar fondo y se arrepientan. Y si tienen que morir, se vayan con el Señor y no se vayan al infierno. Entonces Dios tiene que tocar la carne. Dios tiene que llevar a que el hombre toque su nariz en polvo para que se arrepiente y se vuelva a Dios. Y si no se arrepiente, entonces Dios tendrá que tocar fuerte, aunque sea para que se salve, aleluya, su espíritu, pero su carne será afectada por el dolor. Cuando dicen gloria a Dios. Hay pecados que no podemos tolerar en la vida de la iglesia. Claro que aquí, aleluya, gracias a Dios no hay pecado en cuanto a la carne, a la sexualidad, pero hay pecados como la división, hay cosas que no podemos tolerar, la murmuración, no podemos tolerar eso, no podemos tolerar, no tenemos que prestar oído a eso. Eso está afectando tu vida. Hay hermanos, hay palabras que se soltaron aquí, hermanos que se fueron, que están contaminando, que están queriendo hacer cosas, y hay hermanos que siguen recibiendo y hablando. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están jugando con el Señor? Y públicamente se dijo tal persona y algunos todavía siguen teniendo comunión. Y fue claro el Señor, y Dios no viene hablando todavía atrás de la división y de todas las cosas. Entonces nosotros que estamos tomando en poco la palabra de Dios. Y Dios está hablando. Entonces así te sentís luchado, te sentís abatido, no te podés levantar, no podés salir adelante. ¿Por qué? Porque estás teniendo comunión con gente que no está bien. Entonces todo eso lo que tiene esa persona te transmite a ti y te detiene a ti. Y te contamina el corazón, te envenena el corazón. Que Dios nos ayude. Como hablamos, nosotros no estamos en contra de ningún hermano, amamos a los hermanos, pero estamos en contra del espíritu que manipula a los hermanos. Estamos en contra de los demonios que cuando el hermano no está bien, los toma el diablo y utiliza su boca para echar el veneno, la desconformidad, el enojo, la ira, la rabia que tiene. Y ahí usted no tiene que ser tan espiritual, porque no tiene que ser tan espiritual ya solamente con su hablar y cómo se fue la iglesia, se tiene que dar cuenta. Que Dios nos ayude. Decirle al que está a tu lado que Dios nos ayude. Y decir, hermano, alejate de todo hermano que no está bien, alejate. Orá, amalo, pero alejate, no compartas. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Los creyentes de la iglesia deben de animarse, orar y edificarse mutuamente. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia. Y no tolerar los pecados y estar alerta contra todo lo que atente contra la salud espiritual de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Es tu hijo que te está contaminando, que te está hablando? Aléjate. ¿Cómo, pastor, es mi hijo? ¿Cómo voy a hacer si convivo en mi casa? No le permitas que hable de la iglesia, no le permitas que hable. Si tú estás permitiendo, estás siendo partícipe, por eso no te puedes levantar, por eso estás así. Porque estás escuchando a alguien que está en desconformidad. Y eso te está afectando tu vida espiritual. Y en cualquier momento, si eso no se saca del corazón, te puede sacar, te puede echar, te puedes ir de la iglesia, porque alguien te contaminó. Mire qué peligroso, qué hilo tan delgado las cosas espirituales. Por eso la Biblia dice, aquel que no deja padre, que no deja madre, que no deja hijo, que no deja esposa, que no deja las cosas de la vida, no es digno de mí. ¿Qué quiere decir esto? ¿No tenemos que amar a nuestra familia? No es lo que el Señor quiso decir. Tenemos que amar a nuestra familia, pero que nada de lo que
que esté a nuestro alrededor, sea familia, sea primero antes que Dios. Amén. Que el amor que nosotros tengamos no afecte a nuestra familia, el amor de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Que Dios nos ayude Amén. Amén. a que podamos seguir adelante, hermano. Gloria a Dios. Decía que está a tu lado, que Dios nos ayude a perseverar, hermano, todos los días de nuestra vida. Gloria a Dios. Escuche lo que dice la palabra del Señor. Yo lo entregué a Satanás, dijo Pablo, para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. Que su naturaleza pecaminosa sea destruida para que él sea salvo el día que el Señor venga. Él oró de esa manera, Pablo. Amén. Amén. Entonces, si Dios tiene que zarandear a alguno, llevarlo hasta lo más bajo, usted no se ponga triste. Usted no llore por ese hijo, ese esposo que está siendo tratado por Dios. No, dele gloria a Dios. Gloria, porque tus juicios son justos y verdaderos. Gloria a Dios, porque tú hablaste, Señor, y si Él tiene que pasar esto para que se vaya contigo, lo tiene que pasar. Pero a veces somos tan sentimentales que nos ponemos a llorar. ¿Por qué Dios permite esto? No, dale gloria, dale gloria, dale gloria, dale gloria, dale gloria. Pareciera que fuera duro Dios, pero no es duro. Dios quiere que todos se salven. Pero a veces en el trato de Dios, en los juicios de Dios, tenemos que alabar, tenemos que adorar, tenemos que decir: Señor, aleluya, tú eres santo, tú eres justo, verdadero, tus juicios son verdaderos. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ahí entramos en el verso 6 que hemos comenzado nosotros y dice en esta versión: es terrible que se jacten sobre dicho asunto. ¿No se dan cuenta de que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa? ¿No se están dando cuenta que este pecado está impregnando esa masa? Es como esa levadura. ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Qué hace la levadura cuando se une con la harina y el agua? Cuando uno va haciendo una masa, ¿qué hace? Hace que leude, hace que la masa se hinche y sea más grande. Bueno, el pecado hace eso en la vida del cristiano. Hace que la persona se jacte, hace que la persona quiera inflarse. ¿Y qué dice la palabra del Señor? ¿Qué dijo Pablo? No es buena vuestra jactancia. ¿Saben lo que significa la palabra jactancia? La palabra jactancia es una persona que se jacta, aleluya, es una persona que se orgullece en sí misma. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Es una persona que se alaba, es una persona, aleluya, desordenada y presuntuosa. Es una persona vanagloriosa, que tiene vanidad, que es arrogante. Cuando dicen gloria a Dios, ellos se jactaban. Aleluya. Ellos decían: bueno, no es como la iglesia de nosotros, una iglesia llena de dones, llena de poder, llena de ciencia, de profecía. Había tanta profecía que parece que la profecía no estaba revelando el pecado que estaba viendo, o no querían, aleluya, hablarle a ese hombre. No dice qué clase de hombre era. Capaz que era un hombre adinerado que bendecía la obra. Entonces nadie quería decirle nada, porque si no se iba a enojar, se iba a ir. Hacían la vista gorda de esos pecados y se jactaban como iglesia. Pero Pablo estaba triste y le decía: ustedes tienen que estar llorando, lamentándose, arrepintiéndose. ¿Cómo están permitiendo que esto pase en la iglesia? ¿Cómo estás permitiendo que hay cosas en tu vida espiritual que pasen? ¿Cómo estás permitiendo que la frialdad te venga continuamente a tu vida? Eso no lo puedes permitir más. ¿Cómo permite la tristeza, la depresión, la amargura te visite continuamente, teniendo al Cristo de gloria en tu vida? ¿Cómo permite que la mente te perturbe el
tienes el poder que actúa en tu vida. ¿Cómo permites? Estamos hablando en cuanto a la vida de la iglesia, pero en tu vida personal, tú eres la iglesia. ¿Qué estás permitiendo? ¿Por qué estás permitiendo eso? Nos tendría que dar dolor, tristeza, llorar, Señor, volver de vuelta a recaer en lo mismo. Volver a tropezar con la misma piedra. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo voy a volver a caer en lo mismo? En la misma depresión, en la misma amargura, en los mismos sentimientos, en los mismos pensamientos. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Por qué no puedo pasar esta materia? ¿Por qué no puedo, Señor, avanzar y crecer? Y siempre lo mismo me está deteniendo. Que en esta noche venga este glorioso Cristo a romper, a quitar toda levadura de tu vida. Que venga Cristo a quitar esa levadura que está en tu corazón, en tu mente, que te está impidiendo crecer, que te está impidiendo, aleluya, avanzar. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces Pablo le dice: ¿por qué se jactan? ¿No saben que un poco de levadura leuda todo? Este pecado está provocando algo terrible en la iglesia. Está afectando el cuerpo de Cristo. Entonces dice, limpiaos pues de la vieja levadura. Entonces, ¿qué representa la levadura? La levadura representa los pecados. Está tipificado en el pecado la levadura. Y el Señor habló, aleluya, en cuanto a algunos pasajes que podemos ver cómo la levadura representa el pecado. Vayamos al libro de Éxodo capítulo 23, por ejemplo. Vamos a ver algunos ejemplos rápidos. Éxodo 23, verso 15. Dice así: la fiesta de los panes sin levadura guardarás. Había una fiesta que era la fiesta de los panes sin levadura. Amén. Y dice así: 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Entonces vemos que le dice el Señor a Moisés y a todo el pueblo que iban a celebrar por 7 días la fiesta de los panes sin levadura, porque ese era el recordatorio de cuando ellos fueron liberados de Egipto. Ustedes saben lo que comió Israel antes de salir de Egipto. Celebraron la Pascua. Vamos a ver lo que dice Éxodo ahora 12. Éxodo 12, verso 8, dice así: y aquella noche, después de pintar los dinteles con la sangre del cordero, dice: y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levaduras, con hierbas amargas lo comerán. Ellos, antes de salir a la liberación, porque Dios los iba a liberar, celebraron la Pascua. Y en esa Pascua tenían que matar al cordero, pintar los dinteles, porque la muerte iba a venir, y comer la carne asada del cordero, comer panes sin levadura y beber hierbas amargas. Esto iba a ser perpetuamente en todas las generaciones. Hasta el día de hoy los judíos lo siguen celebrando. Los judíos que no tienen a Cristo como el Mesías lo siguen practicando. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me va siguiendo? Verso 15 del mismo 12 dice así: 7 días comerás panes sin levadura, y así el primer día haréis el primer día que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere pan leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. O sea que la levadura no tenía que estar en sus tiendas. ¿Qué es la levadura? Diga conmigo: la tipificación de los pecados. O sea que no tenía que haber. ¿Qué representa la tierra? La casa, la morada, el lugar donde ellos vivían.
En la tienda no tenía que haber nada que contenga levadura. En mi vida no tiene que haber levadura, en mi tienda no tiene que haber levadura. Aleluya, tengo que comer los panes sin levadura. ¿Qué significa el pan sin levadura? Representa a Cristo. Cristo es ese pan vivo que descendió del cielo, que no tiene mezcla, es un pan vivo, santo, puro, sin ninguna clase de mezcla, sin pecado. Ese es el pan vivo que descendió, para que tú y yo comamos de él. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, ¿qué dice? 7 días esta fiesta se celebraba y no tendría que nadie comer pan con levadura, ni aún tenía que estar en la tienda. Y aquel que comía pan con levadura, que era cortado, era quitado del pueblo, porque desobedeció lo que Dios dijo que no tenía que hacer. ¿Me va siguiendo? Verso 17 de este mismo capítulo: y guardaré la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Era el recordatorio de que ellos fueron liberados de Egipto. Era una fiesta muy importante. Amén. Y es la fiesta que vamos a celebrar nosotros el día domingo. ¿Cuál es la fiesta del día domingo? La cena del Señor. ¿Qué comemos? Su carne. ¿Qué es su carne? El pan, representado en el pan. ¿Y ese pan cómo se hace? Sin levadura. Y el vino que representa su sangre, vamos a beber su sangre, a renovar el pacto, a recordar, aleluya, lo que Él hizo por nosotros. Nos liberó de la muerte eterna y nos trasladó al reino de su Hijo amado, a la vida eterna, aleluya. Al pueblo de Israel nos sacó de Egipto y nos llevó a la tierra de Canaán. Y a nosotros, ¿qué hizo? Nos sacó del mundo, de la muerte eterna, y nos trasladó hacia la vida eterna, a estar juntamente con Él. ¿Me va siguiendo? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Escuchen lo que dice. Entonces, por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Verso 18: en el mismo mes primero comeréis panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. 19: por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. 20: ninguna cosa leudada comeréis en vuestras habitaciones, comeréis panes sin levadura. Nada tenía que haber con levadura dentro del pueblo de Dios. No era permitido. ¿Qué es lo que nos tenemos que permitir nosotros? Que venga la levadura. Y si hay levadura, tiene que salir. Y si hay levadura, aleluya, en esta hora, el único que puede quitar la levadura es Cristo. 13:7 de Éxodo dice así: por los 7 días comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado, ni levadura en todo tu territorio. Aún, escuchen lo que dice en el libro de Levíticos, cuando se presentaban para ofrendar al Señor, porque había muchas clases de ofrendas en el Antiguo Testamento. Estaba la ofrenda de flor de harina, estaba la ofrenda de paz, estaba la ofrenda en cuanto a los animales, amén. Cuando se tenía que ofrendar para el Señor, por ejemplo, se ofrendaba la ofrenda de flor de harina, se hacían panes para llevar para la casa de Dios, nada tenía que contener levadura. Levítico 2:11 dice así: ninguna ofrenda que ofreciere a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leudada ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. O sea que el pueblo no podía llevar nada a la presencia de Dios que contenga levadura. No podía ofrendar nada que contenga levadura. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué significa la levadura? El pecado. Por eso muchos creyentes no pueden entrar y disfrutar la presencia de Dios porque hay levadura. Pastor, no siento a Dios, ¿qué está pasando? No puedo fluir. Hay levadura. ¿Cuál es la levadura que está afectando tu vida? ¿Cuál es la levadura que está inflamando la masa? Que sea una masa nueva y limpia. Puede ser el orgullo,
Puede ser los celos, puede ser la contienda, puede ser el corazón dividido, puede ser los pensamientos que hay levadura. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Me va siguiendo? Amén. Gloria a Dios. Y la Biblia dice, en el mismo Levíticos, vaya conmigo, capítulo 6, ahora, verso 16, que los sacerdotes, luego de que haya ofrenda y sean traídas a la casa de Dios, los sacerdotes podían comer de los panes llevados. Y dice así: y el sobrante de ella lo comerán Aarón y sus hijos, sin levadura. Se comerá en el lugar santo, en el acto del tabernáculo de reunión lo comerán. ¿Qué significa esto? Que en el atrio, en la casa de Dios, tiene que haber una palabra pura. ¿Y quiénes comían en el atrio? Era conmigo Aarón con sus hijos. No podían comer panes con levadura. ¿Qué representa para la iglesia en general? Representa que la iglesia, el cuerpo de Cristo, los ministerios tendrían que dar una palabra que no contenga levadura, una palabra que proceda de la pureza de Cristo y de la palabra de Dios. Porque aquí venimos a la iglesia a escuchar la palabra, pero a comer de esta palabra. A comer de Cristo, a disfrutar de Cristo, a tomar a este Cristo y comerlo, decir qué rica palabra en esta hora que estoy comiendo de Cristo, estoy comiendo esta palabra y esta palabra me está nutriendo y esta palabra me está edificando y esta palabra me está exhortando al cambio y esta palabra está viendo mis ojos. ¿Me va siguiendo? ¿Tenía que tener levadura? No. ¿Dónde se comía? Diga conmigo, en los atrios, en el lugar santo, ahí donde comían con sus hijos ese pan. Hoy tú y yo podemos comer en los atrios, en el lugar santísimo, en la presencia de Dios a Cristo. Ve a Cristo y ahí come con Cristo. Come a Cristo como ese pan vivo. Sí, Señor. ¿Cómo lo comemos a Cristo? En la búsqueda, voy yendo a su presencia y como a Cristo. ¿Cómo lo comían los sacerdotes? En el lugar santo, en los atrios del Señor. Gloria a Dios. ¿Me va siguiendo? Aleluya. Pero ese pan no tenía que tener levadura porque era algo que Dios no aprobaba. Amén. Gloria a Dios. Hoy toda la levadura se va a tener que ir de tu vida. Amén. Amén. Gracias. ¿Y qué dice? Vamos de vuelta a Corintios rápido. Dice: limpiaos pues de la vieja levadura. La vieja levadura también representa al hombre caído, al hombre natural, al hombre de pecado, al hombre, aleluya, adámico, que contenía la levadura del pecado, que contenía la levadura de la desobediencia. Limpiaos pues de esa vieja levadura para que seas masa nueva. ¿Y quién es el que nos puede limpiar de esta vieja levadura? Sino solamente Cristo. Él es el que nos puede limpiar, aleluya, el que puede quitar toda levadura, el que puede, aleluya, hacernos esa masa nueva, esa nueva masa queremos ser, sin levadura como soy, porque nuestra Pascua es Cristo y ya fue sacrificada por nosotros. Entonces cada vez que tú vienes a la Santa Cena y vamos para allá, estamos comiendo y estamos celebrando en un término judío y en un término del Antiguo Testamento la fiesta de los panes sin levadura. Como Dios le dijo que haya fiesta. Claro que lo hacemos un solo día, a ellos lo hacen 7 días. Y nosotros disfrutamos de esa cena, de esa mesa, de ese pan, de ese vino, porque estamos comiendo de Cristo. Porque la Pascua fue sacrificada. ¿Y quién fue sacrificado? ¿Quién fue el Cordero Pascual? Cristo. ¿Qué se comía? La carne del Cordero. ¿Qué comemos nosotros? La carne de Cristo que representa el pan. La sangre fue pintada en los dinteles para que la muerte pasara. Pero ahí se comían los panes sin levadura y se comía como bebida, se comía esa hierba amarga para que recordaran
cómo el Señor los liberó de la esclavitud y cuánta amargura. Ellos cuando comían esas hierbas amargas recordaban los años que estuvieron bajo amargura y dolor en Egipto. Era un recordatorio. Y nosotros cuando celebramos la Santa Cena recordamos lo que Cristo hizo en la cruz. Recordamos el alto precio que Él pagó por nosotros para liberarnos de la muerte. ¿Cuánto dicen amén? Para que tú y yo seamos masa nueva. ¿Cuánto dice amén a eso? Entonces dice Pablo, aleluya. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo trae esta palabra a la iglesia? Porque ese pecado estaba leudando toda esa masa que era nueva y estaba contaminando esa levadura que no había sido quitada y exhortada y con cartas en el asunto para traer un orden en la iglesia. Estaba leudando la masa, estaba leudando la iglesia de Cristo y estaba la levadura introduciéndose como pecado y estaba afectando la vida de la iglesia. Entonces, algo que venga como levadura a tu vida te afecta primero a ti y luego afecta al cuerpo de Cristo. Nunca te olvides de eso, que no solamente es tu deterioro espiritual, sino que afecta al resto. Por eso nosotros como iglesia, todos tenemos que hacer lo mismo. Cuando decimos levantemos la mano y adoremos, todos tenemos que alabar. Todos tenemos que glorificar, porque eso es una coordinación espiritual. Porque puede ser que un hermano esté alabando y adorando y otro no quiera adorar. Entonces hay algo en ese hermano que lo está afectando. Y eso también puede afectar al resto. Mira, este no lo hace, ¿por qué yo tengo que hacerlo? Entonces todos tenemos que ser coordinados en la vida del Espíritu. Aleluya. Y movernos en la dirección espiritual. ¿Me va siguiendo, hermano? Y si hay algo que está afectando tu vida en cuanto a la levadura, en cuanto a algo que está provocándote en tu interior un deterioro, un apagamiento espiritual, diste lugar a algo. Y ahora vamos a ver lo que Jesús dijo, lo que es la levadura, lo que significa en el Nuevo Testamento. Vamos a hablar rápidamente. Mateo 16. Ya sabemos lo que el Señor dijo en el Antiguo Testamento a Moisés. Y ahora vamos a ir a ver lo que dijo el Hijo de Dios, el mismo Dios, corporificado, viviendo en la tierra y en la carne, y siendo el Hijo de Dios, lo que dijo. Mateo capítulo 16, versículo 5. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Quiénes eran los fariseos y los saduceos? Eran los religiosos de aquel tiempo. Eran los que enseñaban la ley. ¿Qué clase de enseñanza enseñaban? La ley de Moisés. Pero cuando Cristo vino, Él vino a hablar acerca del reino de los cielos. Él no vino a cambiar la ley, vino a cumplirla. Pero vino a establecer su reino y a traer el reino de los cielos a la tierra. Y el reino de los cielos contiene perdón. El reino de los cielos contiene, ¿qué contiene? Todo lo que es bueno para el hombre, todo lo que es benigno para el hombre, todo lo que es restauración, todo lo que es, aleluya, liberación para el hombre. Pero la ley que hacía, condenaba, juzgaba. Amén. ¿Qué condenaba y juzgaba? El pecado en cuanto los hombres vivían y estaban. Pero el reino de Dios se acercó para que todo pecado sea borrado por medio de que Jesús hablara y perdonaba pecado y luego por la redención en la cruz. ¿Me va siguiendo? Entonces Él dijo que se guarden de la levadura de ¿quiénes? De los fariseos. ¿Cuántos fariseos hay hoy en día? ¿Cuántos cristianos son fariseos hoy en día? Y te quieren echar la levadura. Un poquito de levadura te quieren echar a tu vida espiritual. ¿Cuántos predicadores que predican con levadura? Lo escucho porque me gusta, es lindo cómo habla. Y contiene levadura y tú no te estás dando cuenta.
Me gusta cómo predica este predicador. Y tú no disiernes que tiene levadura. Habla de Cristo, pero tiene una mezcla. ¿Me va siguiendo? Pero como es famoso y tiene muchos views, en las redes sociales te gusta. Entonces no estás discerniendo que esa predicación contiene levadura. Entonces es una mezcla entre el fariseísmo y Cristo unida, pero contiene levadura y te va afectando tu vida espiritual. Entonces cuando vienes a la iglesia, escuchas otro mensaje, que es el mensaje que estamos transmitiendo, y dices, pero yo escuché el otro predicador que dijo esto, y hay gente que me ha dicho, no, pero a mí me parece, como yo escuché, no tengo que dar el diezmo. Entonces, porque ese predicador dijo que no tiene que dar el diezmo, entonces ya se le mete el concepto de no dar el diezmo a la iglesia. Amén. Y estás escuchando algo que no está procediendo de la fuente verdadera de la palabra. Entonces, porque ese predicador es famoso, entonces ya te agarrás de esa doctrina, te agarrás de lo que dice. Eso es la levadura, aleluya, que está contaminando al cuerpo de Cristo. ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Me vas sabiendo lo que estoy diciendo? ¿Qué le dijo el Señor? Guárdense de los fariseos, de la levadura de ellos. Guárdate de esos hermanos que aparentan espiritualidad, pero en realidad tienen levadura. Que son fariseos, que son religiosos, que te muestran la sonrisa, pero detrás tienen religión en su corazón. Y tienen levadura. Y tienen algunos cuantos pecados. Así eran los fariseos, juzgaban todo el tiempo las obras de Jesús. Verso 11. ¿Cómo que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Y el verso 12 dice, entonces entendieron los discípulos que les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, no, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. De la doctrina, ¿qué doctrina? Enseñanza, de la clase de enseñanza que se estaba dando, que se guarden, porque contenía levadura. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hoy hay doctrinas que no son bíblicas. Hoy hay doctrinas de enseñanza que no proceden de la palabra de Dios. Y parecieran que son de Dios, pero no son de Dios. Amén. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con todas estas cosas. Tenemos que estar apercibidos y no dar lugar, aleluya, a nada que contenga levadura. Porque si nosotros prestamos el oído y escuchamos la doctrina de los fariseos, nos vamos a contaminar. Y va a entrar la levadura de a poquito y va a leudar tu masa. Y te vas a querer jactar. Y te vas a querer inflar. Y te vas a querer vanagloriar. Aleluya. La levadura también es adorar a los hermanos, a que Dios los va a usar. Y los hermanos se sienten grandes y poderosos. Esa es una levadura que en cuanto te quiera halagar para que tú te creas importante, el único importante es Dios. Amén. Nosotros no somos importantes. Que Dios nos use por su misericordia, gloria a Dios. Pero es todo por Él. Entonces, ¿vio cómo hoy la levadura está introducida dentro de la iglesia? Y muchos cristianos omiten todos estos puntos muy importantes. Dice Marcos 8:15. No solamente que tengan cuidado de la levadura de los fariseos, que son los religiosos, que son aquellos que quieren introducir doctrinas equívocas, erróneas. Aleluya. No, porque yo aprendí así en mi iglesia. Tengo 30 años de evangélica y a mí me enseñó. Y por ahí esa doctrina era con levadura. Entonces, ¿Dios qué tiene que hacer? Dios tiene que quitar, destruir, sacar todo eso y hacerte una masa nueva, limpia. Amén. Dios tiene que quitar como levadura los celos, tiene que quitar todo eso,
competencia, tiene que quitar eso levadura también en el corazón, Amén. en tu mente. Amén. Gloria a Dios. Dice Marcos 8:15, y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. ¿Quién era Herodes? El emperador de aquel tiempo. Cuando hablamos de emperador, hablamos del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Entonces tenemos que tener cuidado de entreverar las cosas de Dios con la política, por ejemplo. ¿Usted no ve cuántos pastores están relacionados con la política? ¿Cuántos ministerios están relacionados con la política? Bueno, pastor, yo te doy 50 cajas de alimento, pero vos tenés que hablar a los hermanos para que me voten a mí. Es un chantaje. Esa es la doctrina, esa es la levadura de Herodes. También la levadura de Herodes es el poder, porque él era el emperador de aquel tiempo. Lo que Herodes decía se tenía que hacer. Amén. Porque los emperadores en ciertas ocasiones se creían dioses. Así dice la historia. Entonces miren cómo afecta esto, cómo afecta el poder, cómo afecta el querer, aleluya, en la vida de la iglesia. La doctrina de quién, primero de los fariseos, de la enseñanza, pero también tengan cuidado con la levadura de Herodes, con el poder, aleluya. Hoy no ve cómo estoy hablando recién, la política se entrevé y muchos van a salir: ay, entonces ¿cómo vamos a ganar a los políticos? Los políticos se tienen que arrepentir, hermano. De toda corrupción, de todo lo que están haciendo, de todo engaño, todo prometen cuando llega la campaña, pero después ¿qué pasa? Todo lo que dijeron lo llevó el viento. Y la iglesia, los creyentes, los pastores caen bajo el engaño, aleluya, de todo eso. Y entonces permite que vengan y entren y hagan esto y hagan lo otro y tomen decisiones y esto. Entonces todo eso es una mezcla, es una levadura terrible que va contaminando a la iglesia. Cuando dicen gloria a Dios, que Dios nos ayude, que Dios nos ayude, que Dios nos ayude y que nosotros seamos nueva masa esta noche. Y miren lo que dice Lucas, ahí un ejemplo más. Lucas capítulo 12, porque no solamente la levadura de los fariseos era la doctrina, sino que dice: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Cuál era la levadura de los fariseos? También la hipocresía. ¿Qué es ser hipócrita? Es mostrar algo que no somos. Pastor, te quiero, te amo, voy a estar contigo hasta el final. Y cuando el pastor se da vuelta, le clava el puñal por la espalda. Eso es hipocresía. Amén. Hermano, ¿cómo te quiero? Hermano, voy a estar con vos en las buenas y en las malas. Y cuando el hermano está pasando por una situación, brilla por su ausencia. Eso es hipocresía. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Que dijo el Señor en cuanto a la levadura de los fariseos: hay hipocresía. Que Dios quite toda hipocresía de nuestros corazones, de nuestras vidas. Que seamos transparentes, que seamos verdaderos, que seamos hijos de Dios dignos de su llamamiento. Que nosotros no digamos: Señor, me comprometo con esto, y seamos hipócritas y no cumplamos, no. Que nosotros seamos hijos obedientes y que seamos sinceros y transparentes. Y si me equivoqué, digo: sí, me equivoqué, Padre, perdóname. No voy a ser hipócrita, no me voy a justificar, no, Señor. Me equivoqué, me arrepiento. Fallé, Señor, me arrepiento. Que dice Pablo aquí en la iglesia: este pecado estaba leudando la masa, este pecado era como una levadura que entró a la vida de la iglesia. ¿Qué levadura has permitido que entre en tu corazón? El chisme, la murmuración. Si entró eso, es como un pequeño grano de levadura que va a comenzar a afectar toda tu masa.
toda tu vida. Y vas a comenzar a sentirlo en tu vida espiritual primeramente. Te vas a sentir turbado, te vas a sentir desanimado, te vas a sentir sin ánimo y vas a venir a la iglesia y eso lo vas a querer impartir y contagiar a que los otros también sientan lo que tú estás sintiendo. Pero en esta noche que el Señor venga a quitar toda levadura. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seas masa nueva, sin levadura, porque Cristo ya ha sido sacrificado por nosotros. Así, escuchen lo que dice el verso 8. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura. Hay una fiesta que estamos celebrando. ¿Cuál es la fiesta, pastor? Cada culto que venimos, una celebración que tenemos para nuestro Dios. Cada fiesta que nosotros celebramos para Cristo, en cada culto, en cada Santa Cena, no tiene que ser con la levadura vieja, tiene que ser sin levadura. Y si hay levadura, tenemos que en esta noche pedirle al Señor que comience a quitarla. ¿Cuántos dicen amén? Celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura, escuche. ¿Por qué habla en dos ocasiones de levadura? Primero habla de la vieja levadura. ¿Qué significa esto? La vieja levadura significa nuestra vieja vida, que estaba en deleite y en pecado. Porque nuestra vida estaba contaminada por la levadura que es el pecado. Pero ahora habla, si nosotros somos masa nueva, ¿cómo puede ser que haya levadura de malicia y de maldad? ¿Qué significa? Que ese creyente, aunque recibió a Cristo, tiene levadura que contiene maldad y malicia. ¿Y cómo se manifiesta la maldad y la malicia dentro de la iglesia? Con la competencia, con los celos, con los pleitos, con las divisiones. Eso contiene la levadura de maldad y de malicia. ¿Cuánto dicen amén? Si no, que celebremos a este Cristo con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Qué le pidió el Señor en el Antiguo Testamento a Moisés? Moisés, durante 7 días van a celebrarme la fiesta de los panes sin levadura. Y nadie podía ir ante la presencia del Señor sin llevar ese pan. Todos tenían que llevar, aún hasta el más pobre, Dios le daba el recurso para hacer el pancito sin levadura. Y lo llevaban a la casa de Dios como ofrenda. Ese pan era representado en Cristo. Cada creyente llevaba a Cristo en un sentido espiritual. Cada creyente tenía de Cristo para ofrecer. Y cuando lo dejaban en el templo como ofrenda, los sacerdotes en el lugar santísimo comían de ese pan. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso en esta noche, ¿tú quieres celebrar a Cristo siendo masa nueva? ¿O quieres, aleluya, tratar de celebrar a Cristo con la vieja levadura? No vas a poder si no eres masa nueva. Si no eres masa nueva en Cristo, no podrás celebrar la fiesta, no podrás disfrutar, no podrás entrar en la presencia hasta que no haya un verdadero arrepentimiento y un sinceramiento con Dios. No podremos disfrutar como masa nueva con sinceridad y transparencia a Cristo. Por eso los pecados y las cosas que ocurren en la iglesia rápido se tienen que cortar, no tienen que perseverar rápido. Rápido, hermano, rápido. Esto se tiene que cortar ya de raíz, no tiene que pasar los días. Había tiempos antiguos, bueno, voy a esperar a la Santa Cena para pedir perdón. No, tú no tienes que esperar a la Santa Cena rápido, tienes que arrepentirte. Ya en un momento, Señor, perdóname, ayúdame. Te necesito. Y Pablo termina, para terminar esto, miren lo que dice, para terminar. Cuando habla de la levadura, hablamos de lo que estaba ocurriendo, ese pecado que el pueblo omitió, que la iglesia omitió, comenzó a afectar. Era como la levadura, estaba afectando.
Entonces Pablo tiene que hablar claramente de algo muy importante. Dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Pero dice el verso 11, más bien os escribo que no os juntéis. Miren cómo dice Pablo y cómo Pablo habla a la iglesia lo que tiene que hacer. No os juntéis con ninguno que llamándose hermano, diga conmigo, llamándose hermano. ¡Hey, hermano! ¡Padre Señor! Hermanito, ¿cómo estás? ¿Qué dice? Fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. ¿Qué está diciendo? No compartas. Ni una vez. Gloria a Dios. Amén. ¿Qué quiere decir esto? No compartas. No lo sientes a tu mesa. ¿Dios hace acepción de personas? Claro que no. Pero ¿cómo puede ser que ese hermano gustó del don celestial? ¿Cómo puede ser que ese hermano le abrió el corazón al Señor y todavía siga persistiendo deliberadamente en ciertos pecados? Si vos sabés que hay un hermano que es chismoso, ¿para qué le abrís la puerta de tu casa? ¿Y para qué lo haces sentar en tu mesa a tomar mate, compartir, si sabés que tiene esa conducta? Si sabés que la lengüita de ese hermano es flojita y se le va, ¿para qué compartís? ¿No te está diciendo el Señor por medio de Pablo? Dice, yo no estoy hablando de la gente mundana, de la gente que no tiene conocimiento. Porque yo me puedo sentar con un ladrón, sabiendo que es ladrón, pero yo me siento para hablarle de Cristo, para compartir de Cristo. Y hasta puedo comer con ese ladrón y puedo hablarle de Cristo porque el Señor lo hizo. Pero ahora es diferente, llamándose hermano, que yo comparta con alguien que tuvo conocimiento de Cristo, pero tiene una tendencia a los pecados. ¿Cuánto dicen amén? Amén. ¿Qué está haciendo ese pecado? ¿Qué está haciendo ese hermano? Está conteniendo levadura y está impartiendo esa levadura. Y la masa está leudando. Que Dios nos ayude. Entonces dice, por esta razón tendría yo que juzgar a los de afuera. Escuchen, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? O sea, ¿qué está diciendo? Los que no tienen a Cristo, los que están fuera, los que no son hermanos. No juzgáis vosotros a los que están afuera. Está diciendo, ustedes no tienen el poder y el derecho de juzgar a aquellos que no tienen a Cristo. Porque el que los va a juzgar, ¿quién va a ser? Dios. Pero miren cómo dice, porque los que están afuera, Dios juzgará. Quitad pues a este perverso de entre vosotros. O sea que Pablo tenía la facultad para juzgar a la iglesia del Señor, amén, por la escritura y por la palabra, en juzgar los pecados que se estaban cometiendo y tomar decisiones en cuanto a la iglesia. Amén. Pero dice, los que están afuera yo no los puedo juzgar porque no tienen el conocimiento. El que los va a juzgar va a ser Dios. Pero los hermanos los podemos juzgar, aquellos que son espirituales por la palabra los pueden juzgar y pueden llamarle la atención y pueden exhortarle y pueden llamarlo a que se arrepientan. Entonces miren qué problema tan terrible que había en la iglesia de Corinto. Miren qué problema es compartir con gente que no está bien espiritualmente, que tiene, usted sabe la tendencia que tiene ese hermano. No hay que ser tan espiritual. Hay hermanos que se conocen bien y conocen cómo ese hermano tiene esa tendencia. Entonces, ¿para qué compartimos con gente que sabemos que la tendencia que tiene de esa manera te va a echar levadura, va a
contaminar el corazón. ¿Y qué dijo el Señor por medio de Pablo? Con tal hermano, ni aún comáis. Amén. Ni aún te sientes a la mesa y compartas. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios nos ayude. Esta palabra es una palabra de enseñanza, de doctrina, para que entendamos cómo debemos de conducirnos con la iglesia. Cómo debemos de conducirnos con los hermanos. Cómo debemos de actuar cuando nos reunimos. ¿Qué clase de conversación hablamos cuando estamos reunidos? Por eso yo estoy en contra de la reunión entre hermanos. A mí no me agrada que muchos hermanos se reúnan constantemente, porque cuando se reúnen constantemente hay problemas. Se comienzan a ir a habladurías, ahí comienzan a ir a hacer cosas que no tienen que hacer. Una vez tanto, bueno, pero todo el tiempo es malo. Amén. Es mejor que se quede en su casa, en familia, comparta, coma, disfruta y no va a haber problema. Pero cuando hay muchas reuniones entre hermanos, hay problemas. Imagínense si le abre la puerta a un chismoso o le presta el oído, peor. Entonces la iglesia, no todo lo que brilla es oro, como dice esa refrán. Hay cosas que Dios está tratando y hay que quitar la levadura. No porque el pastor te está enseñando esto, pero esta mi iglesia, allá está mejor. Allá Dios te va a poner, allá no vas a estar sentado, allá vas a servir. Y ese hermano le abrió la puerta y le comenzó a hablar eso, ya contaminó el corazón de ese hermano. Y ya ese hermano va a venir a la iglesia y va a comenzar a jugar todo así, pero parece que el hermano tiene razón, me voy a ir para allá con él porque acá no hago nada, estoy sentado, estoy acá, esto, lo otro, y no hago nada. Entonces le abriste la puerta y te echó la levadura y comenzaste a inflar y eso te va a sacar. Que Dios nos ayude. Levanta tu mano y Dios. Toma esta palabra en esta noche, toma esta palabra. Dios nos está hablando a todos nos está hablando. Es familiar y se fue de la iglesia, no le hables, no le mandes mensaje, nada. Déjalo que Dios trate. Déjalo que Dios trate. Déjalo que Dios te haga lo que tenga que hacer. No te pongas una carga que tú no tienes que llevar. Deja que Dios haga lo que tenga que hacer. A veces hay familiares tan desobedientes que conocen las cosas de Dios, tan desobedientes son, tan desobedientes. Y a veces nosotros lo queremos como apapachar así, y bueno, ya no, hay que dejarlo que Dios trate. Y esto no es ser alguien duro de corazón, no, es tener un corazón amoroso y dócil, porque Dios lo va a tratar. Dios te está diciendo, vení a la iglesia, tu vida corre peligro, vení a la iglesia, venía a la iglesia, no seas desobediente.